Las armas blancas son armas, no dejan de ser armas, pero son armas que hacen menos daños o tienen la capacidad de hacer menos daños que un arma normal. Por ejemplo, una tijera puede ser un arma blanca. Ahora, una pistola no es un arma blanca. ¿Por qué? Porque la tijera no hace el daño que hace una pistola. El mismo concepto es el concepto que aplica a un término que nosotros quizás hemos escuchado que se llama mentiras blancas. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado mentiras blancas? Esa palabra. Hay un término que se llama mentiras blancas que no dejan de ser mentiras, pero simplemente son mentiras que hacen menos daño que una mentira normal. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le hable mentira a mi esposa a que yo le diga a fulano que me quedé de reunir con él a las 2, le diga, ay, me cogió la hora por un tapón, pero es mentira. Lo que pasó fue que me quedé dormido después de comida. No es lo mismo en la mente de nosotros. Nosotros categorizamos las mentiras. No, eso es una mentirita blanca. Y el mismo concepto es el que vamos a utilizar hoy, es el que vamos a desglosar hoy cuando hablamos de pecados blancos. Son pecados, no dejan de ser pecados, pero son pecados que de una manera u otra nosotros creemos que hacen menos daño que otros pecados. Los pecados blancos son pecados que de una manera u otra nosotros pensamos que pueden pasar. Yo lo hago, nadie sabe que lo hice, nadie me va a decir nada. Yo no creo que Dios se ofenda por tal cosa, porque no es que yo estoy matando a nadie, no es que yo estoy hiriendo a nadie. Es simplemente una mentirita blanca, es simplemente un pensamiento blanco. Esto no le va a hacer daño a nadie. Y para desglosar el concepto de pecados blancos, yo quiero comenzar hablando de la historia de Job. Muchos hemos escuchado la historia de Job, una historia en la que un hombre de Dios recibe pruebas y él no tiene ni idea por qué está recibiendo esas pruebas. Él no sabe por qué le ha sobrevenido tal cosa a su vida. Pero aunque muchos conocemos la historia de Job, a veces no estamos conscientes de lo que se creía en el tiempo de Job sobre las pruebas. En los tiempos de Job se creía, recuerda de que Job posiblemente fue el primer libro escrito en la Biblia. Se cree que Moisés, antes de escribir a Génesis, escribió a Job. Y hay muchas teorías alrededor de quién era Job, si era un libro ficticio o real. Yo creo de que no cabe duda en esta iglesia de que Job fue un libro real y que Dios lo utiliza para comunicar verdades eternas que pueden transformar vidas y como un ejemplo de cómo debemos de vivir y cómo debemos de reaccionar ante las pruebas. Pero en el tiempo de Job se creía de que tanto lo bueno como lo malo venía de parte de Dios. Tanto lo bueno como lo malo venía de parte de Dios. Lo que quiere decir es que si en el tiempo de Job usted recibía pruebas, algo usted estaba pagando. Si en el tiempo de Job usted recibía bendiciones, usted había sido justo. Esto es un concepto muy parecido a lo que hoy conocemos como karma. No es lo mismo, pero es muy parecido. Donde se cree de que usted hace cosas buenas y Dios le dará cosas buenas. Usted hace cosas malas y Dios lo castigará con cosas malas. Ese era el concepto del Antiguo Testamento, del tiempo de Job. No sé, en el tiempo de Job todavía Satanás no había sido revelado como Satanás a la humanidad. De hecho, en el Antiguo Testamento no se conoce tal cosa como Satanás tentó a Moisés o Satanás tentó a Abraham. No, Satanás viene a ser revelado de una manera más directa. No es que no existía en el Antiguo Testamento, sí existía, pero vino a ser revelado de manera directa a la humanidad en el Nuevo Testamento. Ahí es donde empezamos a ver que Satanás tienta a Jesús. Ahí es donde comenzamos a ver cosas que Satanás hace para impedir el crecimiento del reino de Dios. Pero a causa de las pruebas que Job recibió, un hombre llamado Elifaz
en Job capítulo 4, versículos 6 y 7, le dijo lo siguiente: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Oiga lo que le dice este hombre a Job: recapacita ahora. Recapacita, Job. Este hombre le dice a Job: algo tú hiciste, Job, para que tal cosa te sobreviniera. Algo hiciste, quizás no lo sabemos, quizás tú no nos has dicho lo que hiciste, pero algo tú tienes que estar pagando para que tal prueba haya venido sobre ti. En Juan capítulo 9, algo muy parecido sucedió ya en el Nuevo Testamento. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículo 2. Y la primera pregunta que los discípulos de Jesús le hacen a Jesús es: Rabí, en el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Elifaz pensaba que algo había hecho Job para que las pruebas que él estaba pasando vinieran hacia él. Y después en Juan capítulo 9 los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué fue lo que él hizo que está pagando esta prueba? El mismo concepto, el mismo concepto. Y en el versículo 3 Jesús incluso trata de desmontar esta teoría. Yo soy de los que cree en las consecuencias. Yo creo de que para actos hay consecuencias. Si tú mataste a alguien, lo más probable es que tu consecuencia sea la cárcel. Pero también estoy consciente de que así como a Job, hay cosas que llegan a nuestras vidas que nosotros no tenemos ni idea por qué llegaron. Hay momentos que estamos atravesando en nuestras vidas que no entendemos por qué lo estamos atravesando. Todo lo que yo he hecho es bien hasta ahora. ¿Por qué yo estoy enfrentando esto? Y yo quiero decirte, por si casualidad de la vida, tú has pensado que estás pagando algo que hiciste ayer. Si nosotros estuviéramos pagando algo, estuviéramos en el infierno. Lo que nos pasa, de acuerdo a lo que Jesús dijo, no es que nacimos ciegos porque estamos pagando lo que nuestros padres hicieron. A veces vienen desiertos a nuestras vidas que tenemos que atravesar, no porque nosotros lo causamos, no porque estamos pagando algo necesariamente, sino porque Jesús dice: es necesario que las obras de Dios se manifiesten en la vida del creyente. Y yo vine a decirle a alguien: quizás estás atravesando cosas, pero tú no estás pagando nada. Simplemente lo que estás viviendo es la oportunidad que Dios va a utilizar para glorificarse en tu vida. Alguien déle un aplauso al Señor. A veces estamos atravesando cosas no porque las causamos, sino porque es necesario que la gloria de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas. Por eso fue que Jesús dijo: es necesario que las obras de mi Padre se hagan manifiestas. Ahora bien, nosotros tendemos a razonar de cierta manera. Nosotros entendemos de que si fulano maneja muy cuidadosamente, lo que entendemos es que nunca tenga un accidente. Pero si Perencejo maneja como un loco, nosotros esperamos que en algún momento alguien se lo va a llevar. Alguien se lo va a llevar. No sé si usted ha visto gente calibrando en el barrio entero. Usted dice: en algún momento se lo van a llevar. Y naturalmente nosotros esperamos que si algo le va a pasar a uno de los dos, es a Perencejo que anda levantando, no a fulano, porque fulano anda manejando muy cuidadosamente. Es a Perencejo que anda manejando como un loco. Pero la realidad de las cosas la realidad de la vida es que no siempre es como nosotros queremos o quisiéramos que la vida sea. A veces el que maneja más cuidadosamente es el que tiene el accidente. Y el que anda como un loco en la calle nunca ha chocado. Esa es la realidad de la vida. Es cierto de que aquel que más intenta tener una relación saludable de amistad es al que más lo rechazan.
y al que más lo traicionan. Es cierto que a veces la persona más fiel es la que recibe traición. La realidad de la vida no es que al infiel le son infieles. La realidad de la vida es que a veces nosotros somos buenas personas, somos buenos amigos y nos topamos con unos individuos que son más malos que la gripe negra. Yo sé que usted no es uno de esos amigos, ¿verdad que no? Usted es un amigo fiel, ¿verdad que sí? Un amigo leal. Pero la realidad es de que a veces somos leales y los amigos que nos tocan no son tan leales. A veces nosotros, yo leí en Facebook no hace mucho, de que no hay nada peor que tú hablar bien de alguien y que ese alguien esté hablando mal de ti. No hay nada peor. Tú protegiendo a alguien y ese alguien clavándote el cuchillo por detrás. No hay nada peor que eso. Pero la realidad es de que eso es la vida. Tenemos que tener mucho cuidado en quién confiamos. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos acostamos en términos de confianza. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos abrimos. Porque a veces quien tú menos crees, aunque tú seas un amigo fiel, te abandona, te rechaza o cuenta tus secretos sin tu permiso. Hay cosas que nosotros no entendemos. Yo tengo un amigo a quien amo y respeto muchísimo. Él, la última vez que nos vimos, bueno, la penúltima vez que nos vimos en persona, nos vimos porque su hermano murió. Estábamos en la funeraria y después, a la hora de almuerzo, nosotros nos fuimos a almorzar juntos y hablar un poquito. Y él me decía: Harold, yo no entiendo por qué mi hermano murió. Yo entendería que al que vive una vida desorganizada lo maten por ahí. Yo entendería que al que está atracando lo maten atracando. Eso es lógico, eso es entendible. Yo entendería que al que anda delinquiendo o haciendo lo mal hecho le pasen cosas malas. Pero mi hermano era un hombre trabajador. Mi hermano era cristiano. Mi hermano era un hombre de familia. Mi hermano tenía hijos pequeños. Yo no entiendo por qué le pasó algo malo. Y la verdad es de que hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que son difíciles de asimilar en la tierra. Y algún día nos pararemos frente a Jesús en el cielo y le preguntaremos: Señor, ¿por qué me pasó esto? Y Él tendrá una respuesta. Él tendrá una respuesta. Pero hasta que ese momento llegue, hay muchas injusticias que van a estar pasando en la tierra. Muchas cosas que no entendemos que van a estar pasando en la tierra. Imagínense cómo mi amigo se sentía cuando no se supone que al bueno le sobrevengan cosas malas, como a Job. Un hombre bueno que le sobrevino cosas malas. Pero a veces llegamos al punto de categorizar quién merece más y quién merece menos. Nunca categoricemos quién es bueno y quién es malo, porque no conocemos a nadie. No conocemos a absolutamente nadie. Bueno, yo hablo mentiras blancas. Yo no robo. Y en nuestra cabeza, si alguien merece algo malo, está bien, yo toco lo malo, porque hablo una mentirita blanca. Pero si viene algo muy malo, no es a mí que me toca, es al que roba. Yo aguantaría una pruebita por una mentirita que yo dije. Pero si se le va a morir un familiar a alguien, que sea ladrón, no a mí. Que sea el que delinque, no a mí. Y a veces decimos, entre el que es un fornicario y entre el que tiene pecados blancos, si algo malo le tiene que pasar a uno de los dos, por lógica es al pecador, no a mí, que soy un indefenso. Mucha gente podrá decir, mucha gente ha tenido relaciones amorosas
y el sobrenombre que le tienen que le tienen al exnovio, oiga cuál es: rata inmunda. Porque entiende de que ese no merece otro nombre que no sea ese, por lo que hizo, porque era malo. Pero usted no ha escuchado a nadie llamándose a sí mismo rata inmunda. Dije, no, yo soy una rata inmunda, rata de dos patas, animal rastrero. Usted no ha escuchado a nadie llamándose así, porque casi siempre nosotros entendemos que al muy malo es el que le toca eso, pero nosotros casi nunca somos muy malos. Casi a nosotros, porque nosotros hablamos de mentiritas blancas. Nosotros cometemos pecados blancos. Nosotros no andamos robando, ni matando, ni delinquiendo, ni fumando drogas. Nosotros no andamos en nada de eso. Y entramos en categorizar los pecados que son buenos y los pecados que son malos. Y empezamos a decir, yo no soy tan malo, porque yo no soy como aquel que fuma drogas. Yo no soy tan malo, porque yo no soy como aquel que sale a delinquir. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Y en nuestra cabeza creamos el concepto de pecados blancos y pecados negros. Yo cometo pecados blancos, pero los que realmente se van para el infierno. Yo soy un alma de Dios. Yo soy un ángel. Es fulano que está haciendo tal cosa. Y eso es exactamente lo que pasa en Lucas, lo que pasaba en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, esto era exactamente lo que estaba pasando. Recuerde, en Job capítulo 4, vemos cómo pensaban que Job le había sobrevenido esta prueba porque él le había sido infiel a Dios en lo secreto. Tú debes de estar pagando algo que hiciste, Job. Vemos el ciego de nacimiento con el que Jesús y sus discípulos se encuentran. Y vemos cómo los discípulos pensaban que alguien había hecho algo malo para que ese muchacho hubiese nacido ciego. ¿Qué habrá hecho ese muchacho para haber nacido ciego? Y en Lucas capítulo 13 estamos viendo cómo Pilato está matando a algunos galileos. Vemos cómo Pilato está matando a algunos galileos mientras ellos sacrificaban. ¿Qué usted cree que pensaban los galileos? Yo no sé lo que ellos hicieron, pero algo malo hicieron ellos que están pagando lo que hicieron. Algo hicieron ellos, porque ellos decían, a mí no me matan, a ellos. Algo hicieron ellos que están pagando. Y esto es lo que Jesús dice en el versículo 2. En ambos casos se asume de que había un grupo que era culpable y que había otro grupo que era más culpable. Note esto. En el versículo 2 de Juan capítulo 9 dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas que Pilato los estaba matando mientras sacrificaban, eran más pecadores? Ese más asume que ellos también eran pecadores, pero no tan pecadores como aquellos que lo estaban matando. Esto está haciendo feedback. Esos son más pecadores que nosotros. En el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que esos a los que la torre mató eran más culpables que ustedes? Y es muy interesante esto, porque Jesús dice esto haciendo énfasis en más, para que ellos entiendan, ustedes son culpables también. Ustedes son pecadores también. Ustedes simplemente están creyendo que ellos son más culpables que ustedes y creen que ellos hicieron pecados más negros que los de ustedes porque los de ustedes son blancos. Ustedes creen que los pecaditos de ustedes no lo van a llevar a eso. Pero los pecados de los otros, eso sí los lleva a la muerte. Oiga lo que Jesús dijo en el versículo 3. Os digo
No. Antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Voy a repetir esto. Jesús dice, esto no es un tema de volumen, no es el que más peque. En el versículo 3, Él dice, ustedes también, si no se arrepienten de esos pecados blancos que ustedes creen que están cometiendo, pero no son lo suficientemente graves como para que lo maten. Oh no, lo de los otros sí eran graves, que lo están matando, y Dios los está castigando con la muerte. Oh, lo de ustedes no, lo de ustedes son muy blancos, lo de ustedes son muy inocentes. Los pecados de ellos y los pecados de ustedes, si no se arrepienten ninguno, todos van a morir. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: el que habla mentira blanca y el que roba, ambos morirán. El que codicia a la mujer de su hermano y el que se acuesta con la mujer de su hermano, ambos morirán. El que no obedece la palabra de Dios y el que mata a otros para robarle, ambos se van al infierno. Ese es el mensaje que Jesús está comunicando. No es que algunos tienen consecuencias mayores que las de otros cuando todos pecan, porque ellos pensaban, a nosotros no nos pasa nada, porque nuestros pecados no son tan graves como los de aquellos. Yo dije una mentirita. Fue un día que yo vi pornografía. Fue un día que yo hice esto. Y lo hago de vez en cuando, pero eso nadie lo sabe. Eso está por ahí. No le estoy haciendo daño a nadie. Jesús está diciendo que todo el que vive en el pecado, sea que robe o sea que diga mentiritas piadosas, todos morirán. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva del Señor, dice Pablo, es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que vale la pena permanecer en Cristo. Vale la pena permanecer obedientes. Vale la pena permanecer fiel a Dios.